Bendito Padre, pues muchas gracias porque pues tú nos has llamado a estar en esta reunión y Padre, pues sabemos que tú estás en medio de nosotros, te damos muchas gracias por esto, te pedimos que tú pues nos llenes de tu espíritu y guíes a Miguel y nos guíes a nosotros a entender, a discernir, pues a tener ese anhelo de obedecerte, Padre, de buscarte y poder encontrar esa paz y esa seguridad, Señor, para que tú nos puedas usar como instrumento, Señor, para que mucha gente se pueda convertir a través de cada uno de nosotros, Padre, que eso es una encomienda muy importante que tú pues, estás buscando en nosotros, Padre. Te pedimos que nos llenes de gracia, nos llenes de ese amor, Padre, que podamos ver a la gente como tú la ves y pues tú nos lleves a hablarles y nos guíes, Padre. Te damos muchas gracias por todo esto. Te pedimos porque la gente que todavía está por conectarse lo pueda hacer sin ningún impedimento. Y te damos gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces les decía que eh, anclamos precisamente la parte de Corintios 13 con esto y estamos viendo la parte final. Entonces, generalmente, o sea, Dios amplía temas, a veces los reduce, a veces él usa el menor vocabulario presente, recuerden lo que dijo Juan, y estas son algunas de las cosas que el Señor hizo y pienso que si se escribiesen una a una todo lo que Él hizo, no cabrían los libros en la tierra para contener todas las enseñanzas. Pero lo importante es que al tener el Espíritu Santo morando en nosotros cuando somos salvos, el Espíritu Santo es el que nos ayuda sobre la misma palabra a entender de manera más profunda los temas que Dios quiere darnos. Y nosotros sabemos que estos tres elementos de la fe, la esperanza y el amor son básicos. Primero, pues la fe es lo que Dios nos dio previo arrepentimiento para poder hacernos hijos suyos. De ahí viene la esperanza de donde nosotros vamos a esperar que Dios cumpla todas sus promesas, de llevarnos a su presencia y que un día estemos con Él. Y de ahí sigue el amor. Entonces podríamos nosotros decir que acto seguido de la fe, entonces en valor jerárquico es precisamente la esperanza, pero la prueba suprema para madurar en Cristo siempre será el amor. El apóstol precisamente, recuerden, por ejemplo, que el apóstol Juan, pues es el apóstol del amor. Yo así le podría poner como un título, porque él siempre habló del amor, apropió el amor de Dios. Por ejemplo, su primera carta es una carta que confirma la fe del creyente. Entonces, cualquier persona que dude o tenga o quiera profundizar en su relación con Cristo a través de esta primera carta, puede confirmar si realmente es salvo o no para estar en comunión con el Señor. ¿Sí? Esa primera carta de Juan es maravillosa en este aspecto. Pero nosotros podríamos decir que el amor es uno de los fundamentos vital para la vida cristiana. Por eso es que eso nos conecta con Dios y nos conecta unos a otros. Y la palabra de Dios nos ayuda a esto. Por eso la Escritura dice, mas el justo por su fe vivirá. Porque todo lo que Dios promete se convierte en una realidad. Pero ¿qué le da esencia a esa realidad si nosotros ya creímos en Cristo, que estamos implicando hoy la fe? Es ese amor. Y la esperanza de que se manifieste ese amor en nuestras vidas es lo que debe de regir en nosotros, en nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros en nuestro lenguaje podemos decir, bueno, hablando por ejemplo de la esperanza, desconozco qué va a suceder mañana, espero que todo salga bien. Ese es un lenguaje cotidiano que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Pero en esto la esperanza tiende a expresar un deseo. Pero aquí en el Nuevo Testamento, esa esperanza tiene otro fundamento, tiene otro matiz. Y se los voy a leer
en Hebreos 6, del 18 al 20, que dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta lo más profundo del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí fíjense cómo lo dice: para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual es una firme ancla del alma. Entonces, en el cristianismo esta esperanza está basada en la victoria de Jesús, y que así como Él tuvo la victoria, nosotros la vamos a tener. Recuerden en Romanos 8, antes en todas estas cosas vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El vencer implica también la victoria, aunque la victoria total sabemos que la vamos a tener hasta que estemos en su presencia, pero mientras tanto, en este camino, mientras más semejantes seamos nosotros a Cristo, más victoria, vamos a estar preparados para tener la victoria. ¿Y en qué consiste la victoria? En vencer todo lo que se opone a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Entonces, esta esperanza no es un mero deseo o un sueño, sino que es algo absolutamente seguro. ¿Por qué? Recuerden ustedes que todo lo que Dios promete, lo cumple. Recuerden que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y además de todo eso, Él es perfecto en su actuar. O sea que toda la estructura de la palabra de Dios y toda la estructura de su creación implica su sabiduría infinita. Por eso es que en todo lo que existe, en todo lo que hay, y como puse recientemente en una enseñanza, creo que es la de ayer, no le atribuyas a Dios despropósito alguno, de Job. Ahí es precisamente donde nos tenemos que saber que hay un propósito en todo para nuestra vida. Entonces, fíjense lo que dice Filipenses 1:20, porque, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, el anhelo de Dios y su esperanza era que Él pudiese cumplir el plan para su vida. Pero esta esperanza no es algo efímero o superficial, sino es una realidad porque Dios lo promete y está amparado en sus promesas. Es verdad, muchas de las promesas ya han sido cumplidas. Aún en nuestra propia vida cristiana, Dios ha cumplido muchas promesas ya, pero hay algunas todavía no cumplidas. Pero no, el hecho de que todavía sean no cumplidas no quiere decir que no van a ser, sino que cada promesa son inefables, o sea, se va a cumplir forzosamente en su debido tiempo. Por eso es que estos tres últimos aspectos del amor, la fe, la esperanza y el amor en Corintios 13 son las virtudes más elevadas que hay, que eleva a todos los creyentes, podríamos decirlo, a la supremacía, ¿sí? O sea, por sobre todas las cosas. Si nosotros aprendemos a vivir en la fe, sabemos que tenemos la victoria. Y la certeza de que Dios va a cumplir todo nos da la esperanza de su cumplimiento. Pero por encima de todo está el elemento clave de todas las cosas, que es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que el hecho de que Cristo more en un creyente es el sello de su salvación, es el pasaporte al cielo, es la visa de entrada, de acuerdo a lo que usamos cuando vamos a otro país, ¿no? Entonces,
el que le da sentido verdadero, el que hace una realidad de ese amor en nosotros es el Espíritu Santo. Pero recordemos que el Espíritu Santo está dispuesto, ¿no? Como dice la Escritura, el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo podremos nosotros aprender a confiar en ese amor de manera que nada en la vida nos pueda mover? Vamos a hacerlo en la medida que nuestra obediencia se vaya perfeccionando. Dicho de otra manera, en la medida que seamos más semejantes a Cristo. Si nosotros queremos tener una firme confianza de que vamos a estar en Él y que vamos a estar con Él, además toda la eternidad, tenemos que aprender a amar con diligencia como Cristo amó. Recuerden que si Dios nos amó, nos da esa capacidad de amar. A mí, yo siempre que pienso en el amor y la respuesta en un sentido de hombres de Dios, por ejemplo, como Esteban, cómo Esteban decidió creer en él. Primero fue seleccionado como uno de los 7 asignados para distribuir el alimento a las viudas, pero tenía un espíritu mayor, por eso él fue creciendo, 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 hasta que un día, por su fe, fue llevado al Sanedrín para que diera razón, y él confrontó como nadie a todo el pueblo de Israel, le dijo todas sus verdades prácticamente en unas cuantas palabras. Y como dice el libro de Hechos, todos cuando a son desenmascarados crujían sus dientes. Y bueno, arremetieron contra él y acabaron apedreándolo y murió. Pero a lo mismo que Cristo, él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa es una expresión del verdadero amor. O sea, a veces es muy difícil, y por eso pues hemos estado estudiando todos estos años, no confundirnos en lo que es el verdadero amor o lo que es el consentimiento del pecado. Por ejemplo, en la mañana yo le decía a una persona que acaba de tener un bebé hace poco, y le decía que es importantísimo que desde esta temprana edad él empiece a aplicar la disciplina en su hija. O sea, a corregir, va a empezar a hacer berrinches. No, dice, ya me los hizo. O sea, la niña tiene 3 meses o 4, es una niña, ¿no? Y entonces le empecé a dar algunos pasajes de la Biblia, así como dice, el que ama a su hijo disciplina, ¿no? Bueno, este es de Hebreos, pero le dije uno de Proverbios que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Y entonces le dije que debía de leer los proverbios diarios, y le interesó mucho, porque si quieres darle un verdadero futuro a tu hija, tienes que saber cómo actuar con ella. ¿Por qué? El carácter de un niño está formado en los primeros años. Se dice que en los primeros 5 años. Entonces ahorita es determinante si tú quieres darle un carácter y un futuro. Pero y él me comentó, no, sí, yo ya le tuve que dar una nalgadita, etcétera. Ya le estuve dando algunos principios, pero lo importante es entender la forma en que Cristo ama. O sea, Dios amó y dio. Entonces, por ejemplo, en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, fíjense el parámetro que Dios nos pone, que ustedes amen como yo amo. Y nosotros no vamos a poder amar como Cristo ama si no apropiamos plenamente o en plenitud el amor de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a apropiar? Afirmando nuestra mente y nuestro corazón, o dicho de otra manera, nutriéndolo con las promesas de Dios en la palabra. En la medida que nosotros vamos llenándonos de la palabra, toda nuestra vida empieza a tener un sentido espiritual. Recuerden que nuestra mente está
preparada para recibir la palabra de Dios una vez que somos salvos, porque Dios nos dio la mente de Cristo. Pero además de eso, se nutre de la palabra de Dios. Y el conjunto de pasajes que empiezan a circular en nuestra mente nos van afirmando en la certeza de que Dios va a cumplir todo lo que promete, lo que acabamos de decir, la esperanza, pero además en la certeza de su amor. O sea, nadie puede amar como Dios amó. Lo demostró con su Hijo, recuerden Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, Jesús renunció a ser Dios para hacerse hombre y gracias a eso poder rescatarnos de la esclavitud del pecado y del infierno eterno. Pero ¿cuál es la grandeza de este amor? Que Él puso su vida por nosotros. Y entonces en Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, Dios no deja al aire el concepto de amarnos, sino pone un parámetro que solo el Espíritu Santo puede producir. Porque ¿quién puede amar como Cristo amó? Nadie, a menos que sea Cristo formado en nosotros y nuestro pensamiento sea como el de Él. Que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerden, a veces meditamos en la palabra, a veces leemos la Biblia y nos impacta un texto y de tanto que nos impacta, automáticamente se nos queda en la mente, otros los memorizamos, pero en la medida que la palabra de Dios mora en nuestro corazón, la certeza de este amor va siendo una realidad. Pero además la evidencia de esto es que nosotros vamos a empezar a vivir y amar como Cristo amó. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, ¿no? que dice, se me fue el primer pasaje, pero bueno, pero dice, que os améis unos a otros, no dice, mejor tomo mi Biblia, que ahorita de repente se me fue de la mente, que dice de esta manera. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, primero está, como vimos ahorita, la fe. Pero fíjense lo que dice el 2. Y todo el que ama al que engendró, o sea, todo el que ama a Dios, ama al que ha sido engendrado por él, o sea, a Jesucristo. Y luego viene el 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Se fijan cómo todo lo que ahorita estamos platicando está totalmente amparado y ligado en su palabra en estos 3 pasajes del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Ahí está. Si dices que amas a Dios, entonces vas a amar a Cristo. Por eso Jesús tanto confrontaba a los fariseos. O sea, si dicen que aman a Dios, ¿por qué no me aman a mí? Yo he salido de Dios. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que Dios dice. Bueno, pero entonces, si amamos a Dios, vamos a amar al Hijo. Pero si vamos a amar al Hijo, también vamos a amar a todos los hijos de Dios, a los hermanos en Cristo, ¿sí? Por eso Jesús le dio este mandamiento, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nos vamos a enfrentar en nuestra vida a muchas cosas, muchos pensamientos, muchas emociones, cosas que la gente nos hace. Vamos a recordar frustraciones que tuvimos, injusticias que vivimos. Puede surgir resentimiento, puede surgir amargura. Muchas cosas pueden suceder. Y esto nos puede llevar precisamente
a la amargura, pero la misma palabra dice, mirad que en Pedro, mirad que ninguna raíz de amargura os estorbe y por eso sean contaminados. ¿Se dan ustedes cuenta? O sea, la misma palabra nos dice, no debes de tener amargura. Tienes que todo filtrarlo a través del amor de Dios. Dios juzgará y va a juzgar cada pecado, pero todo tiene que ser filtrado a través de ese amor, sobre todo para que nosotros podamos ver como Dios ve. Volvemos a poner el ejemplo de Esteban. Esteban vio como Dios veía y por eso dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego viene 2 de Juan 1:5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está. Es un mandamiento. No es algo que tú digas, bueno, a lo mejor no se me viene el amor y no amo y ni modo, o le doy prioridad a mi resentimiento antes que amar o perdonar. No, es un mandamiento amar, como Dios ama. Pero recuerden que Dios es amor, pero también es justo. Entonces eso nos va a llevar a ser justos, a entender claramente cómo es la justicia de Dios. Primero, nadie la puede tomar en sus manos. Dejad lugar a la ira de Dios. No juzguéis por vosotros mismos, etc. Entonces, cuando empezamos a cumplir todos estos principios, automáticamente empieza a nacer en nosotros este amor. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Por tanto, no hay nada mayor que este amor. Ahora, si aquí nos quedáramos, dirías, ay, pues qué bonito concepto de este amor. Pero nosotros vamos a dar principios sobre los cuales nosotros podemos crecer en este amor y usar de la sabiduría que Dios nos da. Estos principios divinos, Dios nos los da de esta manera. 2 Corintios 10:4 y 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Si nosotros nos concentramos en función de nuestra relación con los demás, en el objetivo por el cual Dios nos dejó en este mundo, entonces este pasaje tiene todo sentido. Hay dos aspectos muy importantes que tenemos que considerar que es necesario mencionar ahorita. Primero, Primera de Juan, el que ahorita dijimos de 5:3, que dice que en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. No fue el sonido, Miguel. Sí, la imagen, la transmisión se cortó. Quizás mándenle un mensajito. A Sí, ver si... sí, ahorita le mando. Ya, ahora sí, algo raro pasó. ¿Ya me oyen? Sí, Sí, ya bien. ya te escuchas, Miguel. De repente se fue la imagen. ¿Te fuiste tú? Te quedaste paralizado.
Y yo creo que fue el internet, quizá. Sí. Pero bueno, y eso, que se supone que aquí hay un buen internet. Bueno, volviendo al punto. Estos son dos tipos de amor diferentes, ¿no? En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿no? Esto ya lo explicamos. Entonces, el amor a los hermanos es ese amor del que nosotros ahorita acabamos de mencionar. Es un amor que no debe tener ningún obstáculo entre unos a otros. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo en común, se lo debemos todo a Cristo. Todos hemos sido redimidos por Cristo. Y si bien es cierto que cada uno tiene su carácter, su temperamento, su naturaleza, a veces es difícil tratar con otras personas que naturalmente chocamos porque no piensan como nosotros o tienen actitudes que no nos parecen y todo eso. Pero siendo hermanos en Cristo, todas estas cosas, tenemos que aprender que Dios nos hizo diferentes. O sea, es como por ejemplo, una persona que expone un texto, una predicación. Sabemos que cada uno tiene un estilo diferente. O sea, Dios no quita el estilo. Nos usa como personas, pero lo importante es ser usados por Dios. Cuando las personas ponen, por ejemplo, los ojos en actitudes de las personas, por ejemplo, una persona puede ser un gran orador, por ejemplo, en Corintios. Corintios todos eran grandes oradores. Y ya ves que Pablo en la segunda de Corintios tiene que decir, oye, dicen, pues sus cartas son fuertes, pero su presencia corporal es débil, prácticamente y pusilánime, ¿no? Pero bueno, él les dice, van a ver el poder de mí ahora que yo vaya, ¿sí? Dice, yo no soy como esos oradores, pero algo sí tengo. O sea, vivo la palabra y tengo el poder de la palabra. Entonces, Pablo tiene que exhortar a los corintios a que no se fijaran en ciertas actitudes, pero sin embargo, Dios usa a quien tiene un corazón. Habrá quien hable mejor o habrá quien estructure mejor, pero el que es lleno del Espíritu Santo siempre va a ser usado por Dios. Entonces, el amarnos unos a otros implica lo mismo. Vamos a tratar con caracteres diferentes, vamos a tratar con formas de pensar, pues, un poco diferentes, de ver las cosas diferentes, pero todos tenemos una fe en común que es Jesucristo, todos tenemos una gratitud, por eso este amor entre hermanos es el del que acabamos de hablar. Ahora pasamos al amor a las personas que no tienen a Cristo. O sea, nosotros tenemos que verlas como personas que están perdidas. Y es precisamente aquí como tenemos que aprender a amar. O sea, el verdadero amor a un incrédulo es ayudarlo a salir de la ceguera en la que vive a causa del pecado. Y sí, el pecado es destructivo, el pecado hace egoísta a las personas y muchas cosas, y claro que nos puede afectar eso a nosotros. Puede ser un familiar, un compañero de trabajo, etcétera. Pero cuando nosotros los vemos perdidos en el infierno y empezamos a orar por ellos, entonces nuestra actitud cambia, nuestra paciencia aumenta, nuestra perseverancia aumenta, y es ahí precisamente cuando estamos actuando como Dios actúa. Nosotros sabemos que Cristo, desde antes de la fundación del mundo, hizo su elección. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero Él es justo. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no hace Dios, no hizo Dios, no tiene potestad el alfarero de hacer vasos para honra y vasos para deshonra. Dios es el que tiene esa potestad. Lo importante es que te llamó a ti, y lo importante es que Él quiere que tú des testimonio al mundo. ¿Por qué? Porque dentro de estas personas están los elegidos. Y recuerden una frase muy repetida en el libro de Hechos: y creyeron los que estaban destinados para vida eterna. Pero ¿quién de nosotros sabe quién está destinado y quién no? Nadie. Por eso Dios dice, id y predicar el evangelio. Número 1, testimonio al mundo. Y 2, buscar, encontrar a aquellos que Dios escogió. Entonces ahí surge lo que es precisamente ese interés genuino por los perdidos, que es esta clase de amor. Nosotros, como Pablo lo manifiesta en su carta de 2 de Corintios,
Se te está yendo el internet, Miguel. Pues sí. Yo aquí Yo todavía tengo. lo Veo oigo la bien, bien. conexión. No, hemos tenido buena señal para verte, Miguel. Bueno, yo en mi casita, gracias a Dios. Yo creo que fuiste tú, Alex. A todos oigo muy bien, excepto a Miguel. Se oye bien, Miguel. Arrepiéntete, Alex. Ay, cierto. Sí. No, ahorita ya te oigo bien, ya. Bueno, sí, no, digo, hace rato sí se fue aquí, pero ahora sí que aquí no podemos hacer nada. Que Dios nos guarde la comunicación. Entonces, bueno, Pablo, él mostró, o sea, él reconocía que tenía debilidad. Recuerden ese aguijón en la carne que él le pidió a Dios que le quitara y dijo, bástate mi gracia. Y todos nosotros como seres humanos tenemos debilidades, ¿sí? Pero estas nos deben llevar a depender de Dios. Muchos hierran el blanco usando planes y métodos humanos como la mercadotecnia, etcétera, ¿sí? Para ganar batallas, pero esas son falsas, son batallas falsas. La única forma en que una persona puede venir a Cristo es exponer la verdad. Usar las armas poderosas que acabamos de ver ahorita en Corintios 10, que Dios nos ha dado para pelear contra las fortalezas del diablo. Recuerden que a través de los siglos, el sistema de pensamiento que el diablo ha puesto o ha diseñado para la humanidad lo aleja de Dios, lo lleva a rebelarse de Dios, lo lleva a menospreciar a Dios, etcétera. Lo lleva a ponerse por sobre Dios. Por eso dice la Biblia que todo el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿cómo se van a derribar estas fortalezas? Con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que usar siempre la guía de Dios y no la del mundo. Y no caer en el error que muchos que pierden la fe empiezan a usar estrategias y métodos humanos para convencer a las personas, pero claro, el fruto va a ser un mal fruto porque no va a haber verdaderos convertidos. Puede haber iglesias llenas de gente, como vemos muchas, pero sin discernir si son salvos o no salvas, y creyendo que son salvas, que yo creo que es la peor trampa de Satanás. Pero si nosotros vivimos y usamos la palabra de Dios, recuerdan, Isaías 55, creo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es la palabra de Dios lo que da el poder. Es el Espíritu Santo el que convence, no nosotros, no una estrategia humana, sino es el Espíritu. Entonces, ¿cuál es nuestra parte para poder llevar a cabo esto? Ser llenos del Espíritu, vivir en la palabra. Y entonces, las armas poderosas que Dios nos ha dado como creyentes van a empezar a operar en nuestra vida y esto nos va a hacer eficaces en la encomienda que Dios nos dio. Bien, vamos a mencionar, ratificar cuáles son estas armas poderosas. La oración. Si tú oras por un incrédulo, no lo puedes odiar. Lo tienes que perdonar porque tu anhelo de que se salve va a quitar todo pensamiento negativo. La fe. Recuerden, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando empiezas a orar por las almas, tienes que confiar en que Dios te va a responder. Muchas de nuestras oraciones van a ser respondidas en la tribulación. Quizás no lo veamos nosotros ahorita, a lo mejor somos arrebatados al cielo y muchos de nuestros familiares por los que oramos años no se convirtieron, pero eso no significa que hubo un fracaso. Dios va a hacer un trabajo más fuerte. Recuerden ustedes, como paréntesis, que la tribulación es la forma en que Dios va a hacerle ver a las personas la realidad del infierno y muchas cosas. Es un infierno en la tierra, que solo es una muestra de lo que va a ser en la eternidad para que los que viven todavía se aferren a esa esperanza.
Y ahí la fe va a ser diferente a la de ahora, porque te va a costar la vida creer. Y si no perseveras, quiere decir que no tuviste esa fe. Por eso van a seguir siendo sacrificados creyentes y creyentes. Y llega un momento que ya no hay creyentes en la tierra. Si ustedes han leído el libro del Apocalipsis, van a dar cuenta que al último, quien predica son los ángeles. Ya no hay creyentes. Va a ser muy difícil, pero esa época va a ser donde más se van a convertir. Entonces Dios puede responder oraciones en ese entonces. Por lo cual, el otro punto es, hablamos de oración, hablamos de fe, y ahora, por lo cual, la esperanza de que Dios es justo y va a responder nuestras oraciones, nos debe mantener en una batalla continua, que nos va a llevar precisamente a amar, como ahorita explicamos, de la manera que Dios quiere que amamos. Y obviamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo toman un papel que nos va a hacer fuertes, poderosos y eficaces en la predicación de la palabra de Dios. Pero vean ustedes cuántas implicaciones de la fe, la esperanza y el amor. Para eso Dios menciona y nos dio la armadura divina, aunque este es un estudio largo, ya lo tomamos alguna vez. Vamos a recordar lo que dice en la versión NTV. Por lo tanto, pónganse todas las piezas, capítulo 6 de Efesios. Póngase del 12 en adelante. Bueno, del 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Cinturón de la verdad, vivir en la palabra. La coraza de la justicia de Dios, creer y vivir lo que Dios dice. Esto va a fortalecernos internamente. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. O sea, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Ahí está. El calzado que nos hace ágiles en una batalla, etcétera, es precisamente ese amor y lo que nos va a llevar a dar la buena noticia a las personas a quienes Dios nos guíe, que estén preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Mientras más quieras vivir para Cristo, más vas a ser atacado por el diablo. ¿Por qué? Un creyente que vive una vida superficial, un creyente que vive para sí mismo, el diablo lo puede dejar en paz porque no le representa una amenaza. Si bien es cierto que cuando venimos a Cristo el diablo ya nos perdió, si no hacemos la obra de Dios, no somos amenaza y por tanto no vamos a tener pruebas fuertes. Pero decide vivir para Cristo, comienza a hablar de Cristo, comienza a hacer un trabajo y vas a ver cómo vas a empezar a tener ataques. Por tanto, la seguridad de la salvación, que es lo que viene, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, el arma ofensiva. Primero, esa seguridad de la salvación va a ser la que nos va a permitir mantenernos firmes, porque aunque Él me matara, y como dijo Job, en Él esperaré. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dijo Pablo. Y la espada del Espíritu es precisamente no confiar en nosotros, sino en el poder de Dios y de los medios de gracia que nos dejó, como la palabra, la oración, lo acabamos de ver ahorita. Está implícito. La cual, o sea, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Luego el 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Fíjense que aquí hay un punto muy importante. Orar en el Espíritu. Es un punto muy importante a considerar, porque a veces nosotros podemos estar orando superficialmente. Y nuestras oraciones se vuelven repetitivas, sin esencia, sin profundidad. O sea, ¿ustedes creen que a Dios le agrada la palabrería?
por ejemplo. O sea, muchos podemos caer en la palabrería, en las oraciones y nunca llegar a la esencia. Recuerden, cuando previo a que Jesús en Mateo les enseña a orar a sus discípulos, dice, y cuando oren, no seáis de vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros oren, ¿no? Antes que vosotros le pidáis. Y entonces ahí viene la oración del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro, que como ya hemos visto muchas veces nos da principios, ¿no? La adoración, poner a Dios en su lugar, a final de cuentas todo va a cumplirse como Él dijo, Él nos va a sustentar espiritualmente, etc. Digo, esto es muy largo también, nomás una breve reseña, pero orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu tome el control de nosotros. Si tú vives para ti mismo, ¿cómo le vas a dar la guía de Dios en tu vida? Si tú vives para Dios, entonces le vas a dar la guía de Dios al Espíritu y el Espíritu Santo va a tomar el control aún en tus oraciones y te va a llevar siempre a la esencia. Entonces, parte de esto es que orar en el Espíritu, en todo momento, en toda ocasión, es que el Espíritu por nosotros interceda, como dice Romanos 8 también, delante de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios va a interceder por nosotros. Y luego la última frase, manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esto se puede traducir con orad sin cesar. Manténganse alerta. ¿Por qué una persona puede ser sorprendida por un asalto, por un fraude, etcétera? Porque no está alerta. Entonces, cuando vamos, sobre todo ya en un país como el nuestro, una ciudad como esta, donde los asaltos se dan, si tú vas caminando por la calle, tienes que encomendarte a Dios, por supuesto, pero también tienes que estar alerta para poder detectar cualquier peligro. Hay muchos ejemplos de esto, pero una vez, por ejemplo, mi esposo íbamos caminando y vimos ahí a 2 o 3 señores sospechosos, pero luego detectamos, estos nos van a asaltar. Entonces nos cruzamos, etc. Y cuando se dieron cuenta que nos dimos cuenta, desistieron. Pero, ¿por qué puede una persona tener un problema porque no se mantiene alerta? O, por ejemplo, los celulares. ¿Quién no ha visto a las personas ir manejando? Y no nada más en auto, en motos o en bicicleta, van con su celular. Y eso les hace perder el sentido de dónde andan, por eso se atraviesan, se paran, se ponen el cigarro, avanzan, etcétera. A mí ya un jovencito me dio un golpe por atrás por andar ahí con su celular. Ay, es que estaba viendo mi celular. Bueno, imagínense ustedes. Pero aquí esto habla más bien de alertas espirituales. Principio. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí está. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo a nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, mantenerse alerta es mantenerse en la palabra, estar vigilando nuestras vidas, nuestros motivos, etcétera. Y en la medida que nosotros nos mantengamos alertas, vamos a ser más eficaces en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a ayudar a otros. Y hay una característica muy importante de todo esto, que mantenerse alerta te lleva a quitar los ojos de ti mismo y ponerlos en Cristo. Y es Dios el que sabe todas las cosas, ve el futuro, Él conoce todo. Él conoce todos los peligros que tú puedes enfrentar y te puede
ayudar a discernirlos. ¿Ven ustedes? Todo esto para ser eficaces en el trabajo de Dios. Entonces, las armas derivadas de los hombres son arrogantes argumentos humanos en contra de Dios y los muros que construye Satanás para la gente no encuentra, para que la gente no encuentre a Dios, es lo que tenemos que derribar con nuestra vida. Como humanos podemos tender a utilizar nuestros propios recursos, es natural. A mí me llegaron a decir personas, oye, pero cuando empecé a testificarles con la palabra, no, pero dímelo con tus palabras, no estés usando la Biblia, ¿no? Y ese es un error muy grande. Yo siempre les decía, no, porque lo que tiene valor es la palabra de Dios, no lo que yo te digo, mi criterio. Por eso, por ejemplo, las enseñanzas que compartimos cada día, todo concepto está fundamentado y amparado en la misma palabra de Dios para que tenga poder. De otra manera, solo son criterios humanos como tantos hay. Entonces, utilizar nuestros propios recursos y planes o métodos no va a ayudar. Tenemos que derribar esas barreras como usando las armas de Dios, ya las acabamos de ver. También Pablo nos quiere en este armamento, la armadura divina, él está usando una terminología militar para que entendamos. Recordemos, ¿quién era el ejército más poderoso en esa época? El ejército romano. Pablo estaba encarcelado en una casa, le permitieron vivir en una casa y estaba custodiado por un soldado. Y llegaban, cambiaban turnos, etcétera, como sucede. Y eso le permitió hacer una analogía de la vestimenta de un soldado con la palabra de Dios. Y por eso puede decir, pudo comparar la vestimenta de un soldado con la armadura divina, ¿no? Y es precisamente el ejemplo que estamos viendo ahorita. Nosotros tenemos que depender de Dios como comandante de todo este ejército de creyentes y debemos someter nuestros pensamientos, nuestro criterio a su control. Porque todo lo que hagamos tiene que llevar a que lo glorifiquemos. Dios quiere que vivamos para Él, pero el objetivo de cada creyente en su vida debe ser glorificarlo. ¿Y cómo lo vamos a glorificar? Cristo nos dijo, lo dice en capítulo 7 de Juan. Te he glorificado. ¿Y por qué lo glorificó? Porque nunca desobedeció, porque siempre siguió las instrucciones de Dios. Por lo cual, cuando nosotros seguimos nuestros propios criterios, nuestros propios métodos, nos estamos glorificando a nosotros mismos, no a Dios, y no vamos a ser un instrumento de Dios, sino de Satanás. Porque recuerden que toda la estructura de pensamiento fuera de Dios te lleva a alejarte de Dios y a rebelarte en contra de Él. Por eso muchas personas no se salvan. Por eso es que todo esto es una estructura. Si tú te llenas de Él, te llenas de tu palabra, vives conforme a la palabra, te va a ser fácil vivir y enseñar los principios de la palabra porque van a ser una realidad en tu vida. Pero si solo son conceptos en tu mente, entonces eso no te va a servir de nada, ¿no? Porque los conceptos no vividos no es fe. Acuérdense de Santiago, tú tienes fe, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré por mis obras mi fe. La fe sin obras está muerta. Esto es, si tú no vives de acuerdo a lo que dice la palabra, tu vida es una mentira, es una fe muerta. Quizá ni seas salvos. Hay miles de personas en la actualidad que dicen que tienen fe e ignoran la palabra de Dios. ¿Y qué dice la misma palabra? Así que en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces está en la palabra de Dios. ¿Y qué le da vida a la palabra de Dios? El poder del Espíritu. Por lo cual nosotros debemos de capturar todo pensamiento y entregarlo a Cristo para que Cristo sea el que lo gobierne.
Solo Él es el hombre perfecto y es el único que nos puede perfeccionar. Y tú dices, oye, pero voy a dejar de ser yo mismo. No, al contrario. O sea, bueno, ¿para qué quieres ser tú mismo? ¿A qué te llevó tu vida sin Dios? Ibas rumbo al infierno. Pero Cristo te da el privilegio de formar en ti, que es el máximo alcance al que el hombre pudiese aspirar tener. O sea, primer Adán, alma viviente. Postrer Adán, Jesús, espíritu vivificante. ¿Ves? Solo Cristo puede dar vida. Entonces, cuando nosotros nos encontremos expuestos a ideas u oportunidades que nos lleven a malos deseos, siempre tendremos que elegir entre dos opciones o dos caminos. Entregarle nuestros pensamientos a Dios y huir del peligro para ser eficaces, o dejar que estos pensamientos tomen nuestra mente y nos confundan o nos apaguen y nos tomen cautivos. Por eso Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, del 5 al 9, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren este versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces nosotros tenemos que aprender o atrapar, en ese sentido, nuestros deseos y fantasías cuando vamos al Señor y confesárselos, sin justificaciones, sin tapujos, y debemos pedirle que cambie nuestros pensamientos. ¿Cómo puede cambiar tu pensamiento? Una idea que tienes, un afán, depositándolo en Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual para detectar, como decíamos hace un momento, cualquier peligro que nos pueda sacar de su voluntad o que nos haga errar en nuestros pensamientos o nos desvíe de mantener nuestros pensamientos centrados en la verdad de Dios. La verdad de Dios es una realidad en la medida, para ti, en la medida que la vivas. No es un concepto. Por lo que lo importante es que nos dé su amor. Porque en él está, en su amor está el vínculo perfecto de todo. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está. Ese debe ser nuestro anhelo. Amar a Dios, como 1 de Juan 5, ya vimos ahorita. Amar a su Hijo Jesucristo, que nos salvó. Amar a los hermanos de Cristo. Y buscar las almas perdidas. Eres tú, Alex, el que se está yendo. Luego, recordemos también lo siguiente. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El anterior, Colosenses 3:14. Este, 1 de Pedro 4:8. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿De qué amor habla? Claro que es del amor de Cristo. Y cuando nosotros aprendemos a amar como Cristo ama, habrá muchas cosas que
nosotros tenemos que impedir que sea un estorbo para el avance del Evangelio. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahí están los dos caminos que tú puedes tomar, de lo que hablábamos hace rato. Perdonar o recrearte. Y la amargura te lleva al odio, y el odio es lo opuesto al amor. Pero ¿cómo puede una persona que dice que tiene a Cristo odiar? Cuando Dios nos dice que tenemos que amarlo a Él y tenemos que perdonar. Acuérdense la parábola de los dos deudores. Cada persona con sus hechos, pero perdonar nos libera a nosotros. Si la persona te hace mal y no se arrepiente, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale, ¿verdad? Si se arrepiente. Pero si tú le perdonas, no tienes por qué necesariamente recobrar una relación con alguien que te hace mal o que no quiere cambiar. Pero tú sí te liberaste. Allá él con Dios. Deja lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, ¿cuál es el resultado entonces? Bien, el resultado es este. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjense, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios amó y dio. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta es la consecuencia propia del amor de Dios. 12, de 1 de Juan 7, 4 del 7 al 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo creo que más claridad no puede haber en esto. Las pasiones, nuestra propia vida, debemos entender, no nos llevan a amar. Nadie puede amar como Dios ama. Recuerden ustedes, el amor humano es condicional. Para que se dé siempre implica una condición, por tanto, no es un verdadero amor. El amor de Dios es incondicional. El amor humano es te amo, sí. Siempre hay una condición. El amor de Dios es te amo a pesar de. Meramente se expresa sin condición. Vamos a dar las gracias. Aquí termina este estudio de Creciendo en Santidad. Vamos a... No dejen de orar para que Dios me guíe a lo próximo que vamos a ver. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio, por esta serie de conceptos que tú nos has dado y que nos permiten crecer precisamente en esa santidad que tanto anhelamos. Siempre tengamos presente en nuestra mente lo que tú dices, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que ayúdanos a crecer en santidad, ayúdanos a crecer en dominio propio, en discernimiento espiritual, pero sobre todo, Señor, danos por ti tu amor. Reconocemos que no somos capaces de amar como tú nos amaste, pero tú ahora estás en nosotros y nos has dado tu Espíritu Santo. Y es tu Santo Espíritu el que
va a producir en nosotros este amor. Pero las bases y la estructura de ese amor siempre está basado en tu palabra. Así que te rogamos que nos hagas deseosos de conocer profundamente tu palabra, de obedecerla, de seguirla, para que nuestro discernimiento crezca en ella, pero sobre todo tu amor por nosotros sea firme y nos dé esa seguridad, Señor, que nos lleve a menospreciar nuestras vidas aún hasta la muerte, con tal de seguir el camino de tu voluntad, que sabemos que todos los siervos tuyos siguieron ese camino y aún a muchos les costó la vida. Quizá algunos de nosotros pueda ser que nos cueste o no, pero Señor, sabemos que en este mundo muchos hoy están muriendo por confesar tu nombre en otros países. Y sabemos que la tendencia del mundo es que va a llegar el momento en que se prohíba la palabra de Dios, que se prohíba hablar de Cristo, como ya ha sucedido prácticamente en nuestro país vecino en parte, en algunos lugares. Pero Señor, nosotros queremos darte una buena cuenta, así que te pedimos que en lo personal y como iglesia nos permitas vivir esa vida de santidad que tú pides y que sea el máximo anhelo para que te podamos glorificar con ella. Señor, no dejamos de rogarte por Pati López que tú guíes a los médicos a que le den siempre el mejor tratamiento y ella pueda vencer y sanar, por la operación de Carmina que tú la restablezcas, Padre, y pues por toda la iglesia, Señor, por el hijo de Margarita, para que tú pues definas su situación. Creo que todo lo que está viviendo esta familia la traiga a ti. Señor, guarda nuestra iglesia. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.